Buenas noches amigos de YouTube, hoy les traigo algunas historias y creepypastas, sobre el Día de Muertos, espero y les gusten. Comencemos. La nota en el Día de Muertos. Hola a todos, quiero compartir con ustedes una leyenda de tantas que me ha contado mi abuelo, espero que les guste. Tal vez haya muchas versiones de esta, pero la que yo sé es así. Hubo una vez dos señoras que eran muy amigas, las dos eran muy humildes. Fanny era muy amable, pero Olga era muy ambiciosa, siempre le dolía comprar hasta un frijolito. Ya estaba cercano el Día de Muertos y Fanny estaba juntando todos sus ahorritos para poner su altar. Olga también había ahorrado, pero estaba pensando si usar sus ahorritos para poner su ofrenda, o para comprarse ese hermoso rebozo que vio en el mercado. Llegó por fin el Día de Muertos, y doña Fanny estaba muy contenta poniendo su altar, cuando de pronto pasa su comadre Olga con un hermoso rebozo nuevo. Doña Fanny la saluda y doña Olga muy presumida levanta el cuello. Doña Fanny le pregunta si va a poner su altar, ella le contesta que no, que sus parientes de la otra vida se tendrán que aguantar hasta el otro año. A doña Fanny no le quedó otra que seguir adornando su altar. En fin, su comadre Olga se lo buscó. Llegó la noche. Olga se acostó muy tranquila a dormir, doña Fanny le oraba a sus difuntos. Ya era muy tarde, como 5 minutos antes de las 12, y doña Fanny ya iba a acostarse cuando de pronto escucha que alguien está cocinando. Se escucha el ruido de las ollas y se siente lo caliente del fuego. Doña Fanny pensó, qué egoísta es la comadre, cocina hasta de madrugada para no invitarnos, bueno no importa, yo ya tengo para mis muertitos y es lo más importante. Al día siguiente se levanta doña Olga y mira toda su cocina desordenada, luego va a contarle a doña Fanny. Doña Fanny toda desentendida le dice que escuchó que ella estaba cocinando ayer. Las dos corren a la cocina de doña Olga, pero se detienen a mirar en donde por costumbre doña Olga coloca el altar cada año, miran y ven la mesa bien puesta y arreglada con una notita que decía así. Hola hija, tanto tiempo sin tener contacto contigo, desde que sufrí ese terrible accidente no pude volver a hablar contigo. Todos están aquí conmigo, tu hermana, tus abuelos, tu papá. Bueno, esta notita es para avisarte que sin tu permiso entramos a tu cocina ayer en la madrugada ya que vimos que querías tanto ese hermoso rebozo, decidimos hacernos la comida nosotros mismos, así que no te preocupes. Te quiere mamá. Ah. Olvidaba decirte, vete acostumbrando porque pronto tu marido estará aquí con nosotros, besos. Siguiente historia, cómo hablar con los muertos. ¿Extrañas mucho a alguien que ya no está entre nosotros? ¿Me creerías si te digo que hay una forma de volver a hablar con esa persona? ¿Qué estás dispuesto a hacer para volver a ver a un ser querido? Quizá debas meditar un poco esta última pregunta, porque puede ser la última que te plantees. Existe una barrera que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pero eso no significa que no pueda romperse o debilitarse. Eso es lo que voy a enseñarte a hacer. Esta barrera se hace más delgada a las 3 a.m., por lo que el ritual debe practicarse a esta hora. Es importante que nunca lo hagas en fechas de celebraciones a los muertos, la noche de Walpurgis, Halloween, ya que la barrera es demasiado delgada en esas fechas, y corremos el riesgo de traer a personas, y no tan personas, indeseadas. Elige con cuidado la persona con la que deseas hablar, ya que solo tendrás una oportunidad de hacerlo. A la gente del otro lado no le gusta que nos entrometamos en sus asuntos, y si te descubren es probable que te arrastren a su mundo por la fuerza. Es importante que pienses objetivamente en la persona, más allá del cariño que le tengas. Intenta juzgar su vida, e intenta discernir si pertenece ahora al cielo, al infierno o al purgatorio. Si esta persona ha ido al infierno, es muy probable que una vez abierta la barrera cueste cerrarla sin efectos colaterales. Si pese a esto decides continuar es bajo tu propio riesgo. Necesitarás una fotografía de la persona, sal, un espejo, una pertenencia de esa persona, en lo posible una preciada, pétalos de rosa roja, 2 velas y una pregunta cuya respuesta conozcas muy bien y que solo esta persona sabría contestar. Mientras más precisa sea la respuesta a la pregunta, mejor es. Puedes agregar algún amuleto personal que te proteja. Siéntate a oscuras en el suelo, rodeándote en un círculo hecho con sal y pétalos de rosa. Conserva un par de pétalos en tu regazo, puede que los necesites luego.
Coloca las velas a cada lado del espejo, de modo tal que puedas ver tus ojos en el reflejo sin ningún problema. Sé que esto te va a resultar muy difícil, pero es necesario que lo hagas. Intenta no pensar en la pregunta, o por lo menos en su respuesta, hasta que sea el momento de enunciarla. Toca el espejo con una mano y sostén la pertenencia y la foto con la otra, cierra los ojos. Cuenta hasta 10 y llama a esa persona por su nombre completo. Di el nombre de la persona y seguido de eso, di: quiero hablar contigo. Hazlo hasta que sientas que la temperatura de la mano con la que estás tocando el espejo disminuye bruscamente. Sí, lo lograste. Hay un muerto en el espejo. Ahora solo debes asegurarte de que sea realmente el que tú deseas. Quita tu mano del espejo, sonríe y saluda cordialmente. Si no haces esto, verás a la persona con la apariencia que tuvo en el segundo previo a su muerte, y la imagen no suele ser muy grata. Ahora puedes abrir los ojos. Frente a ti, en lugar de tu reflejo, encontrarás a la figura de tu ser querido. Controla tu emoción, aún no puedes hablarle de lo que sea. Dile que lo extrañas, pregúntale si es realmente él/ella, te dirá que sí irremediablemente, y hazle algunas preguntas personales fáciles de contestar. Actúa completamente confiado, debes aparentar que crees plenamente que aquel espíritu manifestado en el espejo es tu ser querido. Cuando sientas que lo has convencido de que confías en él/ella, suelta la pregunta que tenías preparada. Si tarda en contestar, no contesta o simplemente sonríe, arroja los pétalos de rosa al cristal. Eso te dará tiempo de romper el espejo y estarás a salvo. Cubre los cristales con algo para no reflejarte en ellos y quema el espejo. No rompas el espejo haciendo contacto con tu piel, y mucho menos te lastimes mientras lo haces. Le pertenecerás para siempre si tú o tu sangre lo tocan. Si la persona te contesta correctamente, tu experimento ha resultado. Ahora tienes 20 minutos para hablar con la persona y decirle todo lo que quieras. Solo 20, pues no puedes arriesgarte a que alguien del otro lado note lo que estás haciendo. Pasados los 20 minutos, le dirás a la persona que debes irte. No te preocupes por controlar el tiempo, sabrás cuándo decírselo porque comenzarás a escuchar murmullos. Extiende tu mano con su pertenencia y apóyala en el cristal del espejo. Esta se reflejará y tu ser querido tomará el reflejo. Te dará las gracias y se marchará. Si en algún momento de tu conversación la persona mira a sus espaldas o te dice que siente que alguien se acerca, termina el ritual ahí mismo, haciendo lo que te expliqué antes. Guarda algunos pétalos de rosas y colócalos bajo la almohada en la que duermas, como última medida cautelar. Luego, duerme tranquilo. Has logrado vencer la frontera de la vida y la muerte. Siguiente historia, la Pascualita. Se sabe que existe en la avenida Ocampo de Chihuahua, México, un negocio de atuendos para novias llamado La Popular, en cuya vidriera se muestra el maniquí de una mujer joven desde el 25 de marzo de 1930. Según cuentan, la dueña del negocio, Pascualita Esparza Perales de Pérez, lo mandó traer directamente de Francia y lo nombró Chonita por llegar en el día de la encarnación. Desde el primer día de exhibición, todos los que pasaron frente a la tienda, quedaron maravillados con la belleza del maniquí y no tardaron también en darle nombre, solo que en esta ocasión, la llamaron Pascualita, debido al gran parecido que tenía con su dueña. En poco tiempo el maniquí ganó fama, porque era distinto a todos los demás de su época. El acabado en cera, sus ojos de cristal, cabello y pestañas verdaderos, le otorgaron el título de la novia más bonita de Chihuahua, el cual conserva hasta el día de hoy. Pero fue hasta la década de los 60 que empezaron los rumores de que la habían visto moverse, sonreír o bajarse del aparador para caminar por la tienda. Los cuales se acrecentaron al morir la dueña en 1967, pues a más de uno le dio por afirmar que el espíritu de la señora se quedó atrapado en su adorado maniquí. Inclusive, algunas empleadas de La Popular renunciaron al ver llorar o moverse a la Pascualita. Otra teoría bastante extendida, comenta que la Pascualita es en realidad un cuerpo embalsamado, perteneciente a la hija de la dueña del local, la cual habría muerto el día de su boda. Siguiente historia, leyenda del Día de Muertos.
Como arraigada tradición del pueblo mexicano, en el mes de noviembre todos recordamos a nuestros fieles difuntos, creyendo firmemente que un día en especial estos tienen permiso de pasar hacia nuestro mundo para disfrutar de todo aquello que les gustaba en vida, dando origen a las muy conocidas ofrendas. Cuenta la leyenda que un humilde arriero cuya madre había fallecido se comprometió a trabajar en vísperas del Día de Muertos para poder solventar los gastos de la ofrenda. Su travesía le llevaría varios días, y veía muy difícil poder estar en casa para la celebración, así que encomendó a su mujer la tarea de preparar el altar para su amada madre ya finada. Tras la ausencia del marido, la esposa pensó, el muerto, muerto está, y del más allá nunca regresará, por lo cual no hizo la ofrenda, solo colocó una vela sobre un ladrillo, le rezó un rosario, ignorando por completo el encargo, ya que consideró mejor ahorrar el dinero que su marido le había dejado, para comprar unos animales para el hogar, que gastarlo en el altar. Por más esfuerzos que el hombre hizo no pudo llegar a tiempo a casa para honrar a su madre. En el camino pudo ver una gran procesión, en la que los participantes iban jubilosos, cargados con canastos de pan, fruta, comida y bebidas, iban adornados con collares, racimos de flores, luciendo ropas nuevas. Al final de la procesión, un poco retirada, iba una mujer, envuelta en un rebozo muy desgastado, su delantal sucio y sus enaguas rotas, descalza, inspirando mucha tristeza, solo llevaba en sus manos una vela sobre un ladrillo y un rosario. La emoción del hombre desapareció junto con el cortejo que se alejaba entre las colinas. Se quedó con una inmensa tristeza de ver a esa persona tan pobre que al parecer por pena no se incorporaba a las demás gentes. Casa vacía y pregunta a su mujer, ¿qué pasó con la ofrenda de mi madre? A lo cual ella contesta, mejor lo usen algo de más provecho para nosotros, compré unos animalitos, en lugar de malgastarlo. El hombre ve entonces la vela sobre el ladrillo, junto con un rosario, soltando en llanto al entender que aquella pobre mujer de la procesión era su madre, a la cual no le había puesto sus ropas nuevas, ni sus comidas favoritas, solo una triste vela sobre un ladrillo que ella cargaba con pesar. Siguiente historia, el niño del Día de Muertos. La noche del 1 de noviembre de 1970 en el antiguo barrio de la Salud, los niños de ese rumbo recorrían las calles pidiendo su muerto como es la tradición. Cerca de la medianoche un hombre llamado Rubén Barón, quien vivía a poca distancia del panteón de ese lugar, escuchó que tocaban su puerta. Don Rubén, me da mi muerto, don Rubén. Miguelito, ¿qué andas haciendo a estas horas por la calle? El niño del Día de Muertos. Aquel hombre le dio dulces al niño, y este le pidió más para llevarle a un niño que estaba encerrado en una casa de esa misma calle a 3 casas de ahí. Don Rubén. Mentiroso, en esta casa no vive nadie. Niño. Se lo juro don Rubén, a todos los niños que pasan por ahí desde la ventana les dice que quiere salir y para que no esté tristes le voy a llevar dulces. Rubén recordó que hacía años en esa vieja casa de adobe, había sido descubierto el cadáver de un niño de 6 años, que había sido encerrado sólidamente en un cuarto y abandonado misteriosamente por sus padres, quienes dejaron la casa sin que nadie se diera cuenta. Don Rubén le dijo a Miguelito que se fuera a su casa, que él mismo le llevaría dulces a aquel niño. Don Rubén salió a la oscura calle, lentamente se acercó a la ventana de aquella casa abandonada, entre las sombras descubrió a un pálido niño. Niño de la casa. Déjame salir. Déjame salir. Don Rubén. ¿Qué haces ahí? Niño de la casa. Ábreme. Ábreme. Don Rubén. ¿Quién eres? Los ojos de aquel niño se pusieron en blanco y comenzaron a brillar intensamente y a ver la sangre como si estuviera llorando. Las ventanas se cerraron violentamente mientras aquel ser seguía gritando. Ábreme, ábreme, ábreme. Siguiente historia, el Día de Muertos. Esta historia me sucedió hace 4 años, justo el día 2 de noviembre. Lo recuerdo muy bien, gracias a todo lo que sucedió después. Estaba en mi cuarto, el cual se encuentra en el 2 piso de mi casa, justo en medio de la que era la habitación de mi hermano, ahora vive en otro estado, y la que hasta hace unos años era la habitación de mis papás. Desde hacía horas estaba como siempre, pegada al internet, ya que al no tener televisión por cable y no ser precisamente una fanática de Televisa, la tele era aburridísima. Como a las 9 de la noche, ya aburrida de ver vídeos de cualquier babosada en YouTube, me conecté al MSN y me encontré ahí al hermano de un amigo, el cual me pidió que le ayudara a instalar un antivirus.
Estuve explicándole paso a pasito ya que no tenía ni idea de cómo se instalaba primero el susodicho antivirus, y luego su clave, y sin darme cuenta fue pasando el tiempo. Para eso de las 11:30 de la noche tenía una revolución en mi estómago. Mis lombrices estaban casi devorándose entre ellas, y haciendo memoria me di cuenta que me había olvidado de comer. Mis papás tienen un pequeño restaurancito, así que agarré mis llaves y para allá me fui, tratando de no hacer ruido al salir para no despertar a mi mamá, que dormía en su cuarto la planta baja. Aún siendo atea, a los muertos, espíritus o como ustedes gusten llamarles, les tengo una mezcla de temor y respeto, debido a todo lo que he vivido desde que era niña. Así que de haber sabido qué fecha era, quizás no habría salido de mi casa. Pero en mi familia no celebramos Día de Muertos, mis papás son cristianos, y yo pues soy atea, así que es un día normal para nosotros, contrario a muchas casas mexicanas en las cuales se preparan altares con ofrendas de comida y regalos para los muertos grandes el día 01 de noviembre, y comida, dulces y juguetes para los chiquitos el día 02, en mi casa nunca se hace nada de eso y esas fechas pasan como si ni existieran. En fin, continúo mi relato. Me dirigí al restaurancito, donde estaba mi papá viendo la tele en nuestra mesa de siempre. Se sorprendió de verme a esa hora y le dije que era porque tenía muchísima hambre y me dio 2 tamales le habían regalado, y me sugirió hacerme unas guajolotas con ellos. Para quienes no las conozcan, guajolotas en el DF les llaman a tortas con un tamal dentro, así que fui a la cocina a hacerme mis guajolotas. Cené, más bien, devoré las tortas, con una Coca-Cola y me quedé un ratito platicando con mi viejo, hasta que vi que ya eran más de las 12:30, así que le dije que ya me iba. Me ofreció llevarme en la camioneta, pero estando la casa cerquita le dije que mejor caminaría. ¿Para qué lo hice? Estando ya como a 1,5 cuadras de mi casa, vi a un muchacho parado afuera de la casa de doña Elena, la vecina de enfrente. En realidad su casa no queda justo enfrente de la mía, sino una casa a la derecha. En casa de doña Elena nunca acostumbran a prender sus luces de noche, así que el muchacho me miraba y miraba, con las manos en la cintura, entre las sombras creadas por las lámparas de la calle. Pensé que era alguno de los familiares de ella, y en ese momento no le di mucha importancia. Pero seguía mirándome fijamente y ya era hasta incómodo. Recuerdo que hasta me reí pensando, ¿qué, le gusté o qué onda? Seguí caminando con extrema lentitud, por la flojera luego de haber comido tanto, y al llegar a la esquina de mi cuadra, mi casa queda justo en medio, comencé a sacar mis llaves. Todo era normal, pero ese muchacho me miraba, y yo trataba de fingir que no me interesaba, mientras de reojo lo observaba y sentía su mirada encima. Al acercarme al portón de mi casa, no sé por qué volteé a ver hacia la casa de doña Elena, y ese muchacho parado como a 1 metro de la puerta de metal que estaba cerrada. Los cristales eran lo único blanco entre las sombras. Todo pasó en unos segundos. Yo apuntaba mi llave hacia el cerrojo mientras lo miraba, tratando de distinguir su cara y preguntándome qué tanto me ve este tipo. Pero estaba muy oscuro donde él estaba y seguía mirándome, incluso se había volteado en su lugar para mirarme descaradamente. De pronto volteé un segundo para abrir el portón de mi casa de una vez y poder entrar, y al voltear de nuevo hacia donde él estaba vi cómo se daba la vuelta hacia la puerta, luego dio un paso hacia ella despacio y atravesó la puerta de un salto. No lo podía creer, la puerta estaba cerrada, yo la había visto y él claramente la atravesó, casi cagándome de miedo, empecé a dar espadazos desesperados a la cerradura con mi llave sin atinarle. Quería llorar, morirme, desaparecer. En lo que me pareció una eternidad, logré abrir el portón de herrería y entrar. Por más que me decía a mí misma que no debía volver a mirar, no pude evitar ver hacia allá. Afortunadamente, no vi nada más. Ya un poco más tranquila en mi cuarto, acostada en la hamaca y aún sin poder creerlo, empecé a preguntarme por qué. ¿Por qué? Fue cuando vino a mi mente que era 2 de noviembre, Día de Muertos. De haberlo recordado no habría salido de mi casa ese día. Siguiente historia, el hombre que no respetó el Día de Difuntos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos se dijo:
No voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela, cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, quiero comer unos tamales, Quatsam. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Siguiente historia, la fiesta de Todos Santos. Dispensen, les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo, de un señor en un día de Todos Santos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas, a visitarnos pueblo por pueblo, en todas las casas. Él dijo: yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos. No lo creo, no vienen, son mentiras, yo no tengo tiempo, yo voy a trabajar, le dijo el señor a su esposa. Yo voy a esperar a mi papá con una jícara de enchiladas, él siempre comía ramas de wax tierno. Eso le voy a poner en el altar. Y así lo hizo. Bueno, pues se fue a trabajar. Trabajó todo el día, el mero día de Todos Santos, el día de los grandes, de los mayores, porque primero es el día de los chicos, dicen. Amaneció, se fue a trabajar, estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando contentos. Vio que pasaban muchos, llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichimuites en el hombro, todos llevaban regalos, las ofrendas que habían recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos. Las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales. Llevaban tamales chicos y grandes, llevaban atole, lo cargaban en cántaros, lo llevaban en jarros. Otros llevaban mazorcas en mancuernas, todos iban muy contentos. Entonces el señor pensó: ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otros señores que hace años he visto. Pobre de mi papá, dijo, y pensó que venía su papá. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba al hombro la rama de wax tierno. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas, tapaditas, así como debe de ser, eso llevaban sus papás. El señor se entristeció. Ahora ya lo creo, todos los difuntos, todas las ánimas vienen, dijo, y entonces los llamó. Papá, mamá, quiero hablar con ustedes, yo no creía. Dispénsenme, yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco, voy a hacer también una ofrenda grande, ahora ya sé que de veras vienen pero nosotros no podemos, contestó el papá, yo ya me voy, nosotros ya nos vamos, pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla, te espero en el portal de la iglesia, allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Bueno, entonces eso fue lo que hizo el señor, regresó a su casa. Mató puerco y pollo, se hizo tamales grandes. Puso el altar. Estuvo preparando ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas de sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa: voy a descansar, así tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales pruébalos y avísame.
Cuando termines despiértame, vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles. Voy a ir a dejar la ofrenda allá donde me va a esperar mi papá, y el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó y como a la hora le fueron a hablar, pero el hombre ya no estaba con vida. Estaba muerto. Murió en su cama. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos, a los familiares. Los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. Siguiente historia, el que no creía en Todos Santos. Un hombre vivía solito, ya no tenía mujer, pero un día se casó con una viuda, la que heredó de su difunto esposo algo de bienes, pues no era muy pobre aquel difunto. Por lo tanto, su mujer tenía bastantes marranos, guajolotes y gallinas. Al llegar Todos Santos le dijo a su mujer: no vas a matar nada, ni siquiera un pollo. Así nomás la vamos a pasar en Todos Santos, no vamos a comprar nada, no hay dinero con qué comprar. Si hay lo que hay, ahí que estén, no es cierto que vienen en Todos Santos los que ya han muerto. ¿Quién los ha visto, si es cierto que vienen? Nomás dicen. No es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están podridos? Le dijo a su mujer: vas a ir a cortarlo y eso es lo que vas a guisar, si quieres poner ofrenda. El hombre se fue a su milpa y la mujer fue a cortarlo. Empezó a guisar y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya estaba terminado el Todos Santos, venía solito el hombre en el camino de regreso de su milpa, y ahí por donde pasaba había otro camino que era el del Camposanto. Al momento oyó que hablaban preguntándose unos a otros lo que llevaban. Uno dijo: yo encontré mi casa muy bonita, traje mi ropa, mi pañuelo, ¿y tú? Yo. Me fue bien, me dieron todo lo que ellos tienen. Y preguntaron al otro: a mí no me dieron nada, nomás esto me habían puesto. Pero a ver si tardan en vivir, hablaba, y esa voz se oía con tristeza, bien se oía que lloraba esa persona. Aquel hombre que había ido a la milpa, escuchaba todas las palabras y oyó que era la voz del hombre que había sido marido de su mujer. Lo que llevaba a aquel difunto se oía bien, que todavía estaba hirviendo y algunos de sus compañeros le decían que lo aventara y ellos le convidaban un poco de lo que llevaban. El hombre, al escuchar y reconocer aquella voz, marchó para su casa y al llegar le dijo a su mujer: pon a calentar el agua, vamos a matar al marrano. Empezó a arreglar y adornar su altar. Al terminar mató a su marrano. Su mujer empezó a moler e hizo tamales y luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al siguiente día, al amanecer, aquel hombre no se levantaba y cuando lo fueron a ver ya estaba muerto. Es porque no quiso que pusieran ofrenda y aunque lo hizo después ya no le valió porque ya se habían ido aquellos difuntos. Y ahora, por muy humilde que la gente sea, siempre se ponen ofrendas en el altar.